todos los que nos acompañan. En realidad, para la Cátedra de Regímenes Aduaneros y sus procedimientos, es un gusto compartir esta tarde de miércoles con todos nuestros estudiantes de la carrera de Administración Aduanera, de todas las sedes que lo estamos dando, la sede de Guanacaste, la sede del Caribe y la sede de Rodrigo Facio, que son las 3 sedes donde en este momento se imparte la carrera. Es un gusto tenerlos también a los profesores que nos acompañan esta tarde y poder dar un poco del conocimiento que hemos venido teniendo durante todos estos años y esencialmente este año, que ha habido muchos cambios en el quehacer aduanero en razón de las recientes reformas que se introdujeron a partir del 1 de mayo de este año. Precisamente por eso, este semestre, los profesores de la carrera, don Luis Heiner, de la sede del Caribe, doña Anabel Calderón, de la sede de Liberia, de Guanacaste, y Shirley Contreras, a sus órdenes, en la sede de Rodrigo Facio, pues hemos programado, coordinado un ciclo de conferencias que va precisamente en esa línea, poder no solo a los estudiantes presentes de la carrera, sino a egresados que también nos estén acompañando en esta tarde, darles un poco, acercarlos un poco al quehacer habanero, que es la idea, que es el objetivo del curso, acercar a los estudiantes y a los egresados al quehacer aduanero, a las diferentes prácticas, a los diferentes regímenes aduaneros, y pues hemos seleccionado este ciclo de conferencias con 3 temas importantes que nos parecen importantes, los cambios que tienen. Iniciamos esta tarde de miércoles con el tema de zonas francas, que es un tema de actualidad, es un tema que siempre está en continua reforma, en continua mejora, y pues que para nadie es un secreto los aportes que desde el punto de vista económico trae para el país. En esta tarde nos vamos a dedicar a dar una visión desde el punto de vista de los procedimientos aduaneros. Ustedes saben que los regímenes aduaneros y sus procedimientos es el objetivo que vamos a abarcar en este momento, de ahí el título de la charla del día de hoy. Y para ello, pues nada mejor que con don Heiner, que es el profesor de la sede del Caribe, que es experto en zonas francas. Tenemos el gusto de contar con él en esta tarde y en la cátedra. Él trabajó por muchísimos años en la promotora de comercio exterior, en Procomer, y entonces le da una visión al tema, no solo desde el punto de vista aduanero, sino también desde el punto de vista económico. Entonces nos pareció que en este momento, donde incluso en este segundo semestre se están introduciendo reformas al reglamento de zonas francas, pues qué mejor que compartirlos con él, con una persona que no solo está en la academia, sino que es consultor de empresas de zona franca en el sector privado. En un segundo momento que también compartiremos con ustedes, vamos a dar una charla sobre lo que es la subasta electrónica que recién se introdujo en el Servicio Nacional de Aduanas, para concluir el semestre con una charla sobre la temática de la nueva fase recursiva que trae el Cauca y el Recauca 4 en nuestra legislación. Sin más preámbulo, entonces los dejo con don Luis Heiner, que va a ser el encargado de la charla, y rogándoles por favor que las preguntas que tengamos las podamos hacer por el chat, y don Heiner las va a ir atendiendo al final, o va a ser ahí, las va a ir revisando de conformidad con lo que ustedes consulten y el tema que él vaya desarrollando. Les doy la más cordial bienvenida de parte de la cátedra y bueno, siempre a las órdenes de los estudiantes y de nuestros profesores. Muy buenas tardes, ¿no, Heiner? Buenas tardes, doña Shirley. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Diego también en la escuela, a los compañeros de la escuela por la organización. Nada, bienvenidos, bienvenidas a la sesión. Ahí a los que nos están viendo por las diferentes plataformas tecnológicas y los que nos irán a ver post sesión, los que quedarán ahí para estudio. Principalmente ahí a los estudiantes de la sede, que la gran mayoría les chocaba ahí con otro curso. Creo que algunos pudieron conectarse por lo menos un ratito mientras inicia el otro curso, etcétera, pero igual, como pueden estar viendo, la sesión va a estar grabada y para consulta ahí a posterior también de todas las personas participantes. Pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar. Como decía doña Shirley, bueno, perdón, voy a hacer una salvedad porque siempre me da como vergüenza que pase. A veces no pasa, pero me da como vergüenza que pase. Yo no sé si ustedes han visto, pero ha estado lloviendo mucho. Yo tengo un perro tan chineado que con cualquier gotita de lluvia o rayo
se pone pero terrible, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo en habitación conmigo por aquello de que oiga un ladrido de pronto es porque por aquí lo tengo al chineado de la casa. Pero bueno, esperemos que no siga lloviendo porque ha estado lloviendo bastante, bastante fuerte. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartirles una presentación. Vamos a ir alternando entre presentación y algunos otros materiales que tenemos, ¿verdad? Voy a compartirles por acá. Como decía doña Shirley, en el momento en que se les salga alguna duda, alguna consulta, la escriben al chat y vamos a ir haciendo pausas para poder revisarlas y dar las respuestas a cada uno, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir por acá. Ok, me parece que ya acá lo estamos viendo y voy a minimizar nada más un momentico por acá. Esto por acá. Ok, bueno. La idea de la charla es no hablar tanto del régimen de zona franca desde la perspectiva económica, que es como más lo conocemos, sino es centrarlo y enfocarlo en la parte procedimental aduanera, ¿verdad? Entonces, pero como tenemos un auditorio, la audiencia que probablemente está haciendo sus primeros pasos, o está conociendo apenas lo que es el régimen de zona franca como tal, obviamente no vamos a entrar de golpe con el tema de conceptos muy técnicos y procedimientos aduaneros de una vez, sino que la idea es hacer un breve repaso de qué es el régimen, cuáles son los beneficios, los requisitos, y después ya en una segunda etapa centrarnos en lo que va a ser los procedimientos aduaneros, que también puede ser de una manera básica o de una manera muy, muy avanzada, ¿verdad? La idea es no aturdirlos con tanta información técnica, sino hacer explicaciones un poquito más sencillas de comprensión. ¿Okay? Bien. Bueno, hay un tema de derechos de autor que no, siempre lo pongo en las presentaciones por aquello. Pero bueno, tal vez ahí empezamos enmarcando lo que es la base legal del régimen. Y bueno, como decía doña Shirley, ya migramos de lo que es el Cauca 3, el Recauca 3 al 4, y muy probablemente también ya se venga el 5, ¿verdad? Pero bueno, todavía sigue siendo Cauca y Recauca, en este caso una normativa regional aplicable totalmente a todo lo que es la parte aduanera, ¿verdad? Pero bueno, ya después lo vamos centrando un poquito más en lo que es la Ley General de Aduanas y el reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿verdad? El régimen de zona franca, yo siempre lo explico de esta forma, es desde el punto de vista aduanero, es tan especial, se conoce como uno de los regímenes especiales porque tiene una ley exclusiva y un reglamento exclusivo y diferente normativa también accesoria y secundaria a esta ley y reglamento. Entonces, es tan especial, es tan importante también para el país que se necesitó una ley específica también. Ok, entonces tenemos la ley 7210 y el reglamento que nos enmarca todo lo que es la operativa, requisitos y obligaciones de las empresas de zona franca. Tenemos también diferentes decretos, por ejemplo, el de las contribuciones de las zonas francas hacia Procomer, con lo que es el pago del canon, manuales de auditoría desde el punto de vista de Procomer. Y bueno, yo creo que la gran mayoría hemos escuchado o escuchamos que el régimen sufrió una reforma importante, y creo que esto lo ven también en otros cursos, en el 2010, por producto de unos compromisos que tiene el país con la Organización Mundial de Comercio, y nos obligaba a hacer ciertas reformas al régimen de zona franca, específicamente reformas a la categoría de empresa procesadora para la exportación, por un tema ahí del acuerdo de subvenciones, etcétera.
Pero bueno, lo interesante, y ahorita más adelante vamos a ver en qué consistió esas reformas, que básicamente lo que vino a traer fue la creación de una nueva categoría dentro del régimen de zona franca y una modificación de una categoría que ya teníamos. Esto se dio en el 2010, sin embargo, empezó a hacer aplicación fuerte, digamos, a partir del 2015, donde ya la nueva categoría, la categoría F, que vamos a escuchar durante la charla, es la que predomina y se dio un tiempo para que las empresas que estaban en la categoría A, que era la categoría que se reformó, hicieran la transición de la categoría, de una categoría a otra. ¿Okay? Como les decía, la idea no es enredarlos mucho con ese tema, pero sepan que hubo un antes y un después del 2010 en temas de zona franca, con esto de las categorías, del sector procesador en zona franca. Y bueno, también este es un régimen que constantemente está en evolución. Entonces, se han dado reformas a nivel reglamentario, a veces hasta 2 o 3 o 4 veces al año. Entonces, vean que inclusive este año se publicó las últimas reformas y ahorita, como decía doña Shirley, también están proponiéndose nuevas reformas para aplicar al régimen como tal. Pero bueno, lo importante acá es que ustedes conozcan el marco normativo, que existe una ley especial, que es la 7210 y su reglamento, y sobre ella es que se engloba todo el tema de zona franca. Y que esta ley, como muchas cosas en la actualidad, están sufriendo cambios. Sabemos que ahorita la Ley General de Aduanas está en proyecto de consulta pública para ser reformada. Ya, como conversamos, ya se entró en vigencia lo que es el CAUCA 4 y el RECAUCA 4. Y diferentes normativas accesorias van a ir cambiando a raíz de estos grandes cambios que se están gestando ahorita. Ok, cuando hablamos del régimen de zona franca, estamos hablando, o me gusta explicarlo, de que hay un antes de que la empresa adquiera la condición de zona franca, un durante, que es durante la operación, cuando ya tiene la condición de zona franca, y un después, ¿verdad? Pero tal vez acá yo me voy a enfocar primeramente en lo que es el antes y un poquito del durante, pero desde la óptica aduanera, como les decía, es el objetivo de la charla. ¿Ok? La primera pregunta, y esto es algo que es básico cuando algún inversionista, alguna empresa nacional, un grupo empresarial, le nace la pregunta o le pica ese mosquito de curiosidad y le dice, bueno, yo, ¿por qué mi empresa no puede ser zona franca? ¿O qué es lo que tengo que cumplir? ¿O por qué veo que traen zonas francas, que ingresan zonas francas al país, se atrae inversión, etcétera, etcétera? Y yo que tengo una empresa, ¿por qué no puedo gozar del régimen de zona franca? Entonces acá la pregunta es, ¿qué tipo de empresas pueden estar bajo el régimen, pueden gozar de este régimen? Y eso va a depender de las diferentes categorías y, consecuentemente, actividad que realicen las empresas y que quieran realizar bajo el régimen de zona franca. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de categorías, que son las que nos comenta y nos establece la ley 7210 del régimen de zona franca. Y la primera es la procesadora de exportación. Esta procesadora de exportación, para los que consultan mucho sobre esos cambios que se dieron en el 2010, fue la categoría que prácticamente cambió y mutó y se creó una nueva categoría, que es la que tenemos por acá abajo, que es la categoría F, que es la empresa procesadora, exporte o no. Entonces, ya desde el propio título, ya me da una noción de cuál fue el cambio. Y esto es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué es que se da este cambio? Principalmente, uno de los problemas que tenía la categoría A
con respecto a los compromisos de la OMC y el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias, etcétera, todo este cuento, era que exigía que las empresas exportasen al menos un 75% del producto que elaboraban, ¿verdad? Este requisito de exportación era parte de lo que estaba ahí viéndose con recelo por parte del acuerdo de subvenciones, por estar exigiendo un compromiso de inversión, un resultado de la exportación. Obviamente el régimen otorga una serie de beneficios y de cierta forma exigirle que te entrego esos beneficios, pero tenés que exportar al menos un 75% de lo que produces. Entonces, esa categoría se cambió y vean que ahora el título, ya si lo queremos ver a nivel de título, dice procesadora, exporte o no, que es la categoría F, que es la que tenemos abajo. Ya desde el título me dice que esta empresa categoría F es una empresa que procesa algún producto y que lo puede ya sea exportar o lo puede vender al mercado local en el porcentaje que la empresa decida. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la procesadora A? Que se les dio un periodo de tiempo desde el 2010 hasta el 2015 para que las empresas o las nuevas ingresaran directamente a la categoría F, ¿verdad? Obviamente cumpliendo los requisitos que esta categoría establece, porque también cambiaron los requisitos. Ya no era tan sencillo ingresar como sí lo era con la categoría A. Se dio un periodo de transición y a partir de 2015, digamos que ya las empresas que ingresan de proceso primariamente ingresan bajo el régimen categoría F. ¿Okay? Entonces, estas empresas procesadoras A o F, estas empresas, el giro de negocio de ellas es comprar insumos, hacer un proceso de transformación de la mercancía y tener un producto final. Y ese producto final, en el caso de la procesadora A, tenía que exportarlo al menos un 75% de la producción. Quiere decir que el otro 25% podía venderlo al mercado local. Y ojo acá, porque desde ya vamos ligando la parte procedimental aduanera, porque estamos hablando de importar, que ahorita vamos a hablar de eso, porque no necesariamente se le llama importar cuando una empresa de zona franca trae algo del exterior, pero estamos hablando de traer mercancías y exportar mercancías y hacer un cambio de régimen también, que es pasarlo de un régimen liberatorio pago tributos, que me imagino que la gran mayoría ya conocerán las diferentes grandes categorías de regímenes aduaneros que hay, de un régimen liberatorio pago tributos, que es el zona franca, a un régimen definitivo de importación definitiva, que sería cuando esa mercancía ya la empresa de zona franca decide venderla en el mercado local. Cuando la empresa decide venderla en el mercado local, hay un proceso de cambio de régimen, de un régimen liberatorio a un régimen definitivo, y por ende ya aplica el tema de pago de impuestos, que es principalmente, digamos, la característica de una nacionalización de un régimen de importación definitivo. ¿Ok? Obviamente podrán aplicarse algunos tratados comerciales si aplican, o algunas exoneraciones a las empresas que tienen gozan algún tipo de exoneración. Pero primariamente es venta local, implica, para que lo graben, implica proceso de pago de impuestos. ¿Ok? Porque hay, y el fondo de esto, aduaneramente hablando, es que hay un cambio de régimen. ¿Ok? Eso es lo importante que me interesa que podamos grabar ahorita. Ahora bien, la categoría F, si ustedes ven, yo lo divido o lo menciono así en tres subcategorías, si se quiere decir, aunque la ley no lo establece así como tal, pero están las procesadoras, exporto o no. Hay una subcategoría F de procesadora que es proveedora, que en este caso estas empresas proveedoras, además de traer mercancía, hacer un proceso productivo y un producto final, la principal requisito es que le provean al menos el 40% de la producción, se la vendan a otras zonas francas. Aquí obviamente lo que quiso el gobierno fue ligar un poquito el tema de los encadenamientos productivos, ¿verdad?
llevar un poquito a que las empresas locales pudieran gozar del régimen de zona franca y además proveer a otras zonas francas. Entonces, si hay una empresa nacional que es proveedora de algún insumo o materia o producto a otras zonas francas, y al menos el 40% de las ventas se las hace a otras zonas francas, puede gozar del régimen de zona franca. ¿Okay? Obviamente cumpliendo con los otros requisitos que vamos a ver más adelante. Y tenemos una tercera subcategoría que son los megaproyectos. Ya estos son empresas donde el nivel de inversión que se les exige y el nivel de generación de empleo es mucho mayor que todas las demás. Entonces, estas le llamamos los megaproyectos. Son empresas que invierten un montón más y que generan un montón más de empleo, o el requisito de generar empleo es mucho mayor que las demás. ¿Ok? Entonces, para amarrar conceptos acá, hemos conversado nada más de las categorías de empresas procesadoras. ¿Ok? Si lo vamos viendo desde el punto de vista aduanero, las empresas procesadoras son las que nos darían mayor trabajo a los aduaneros, ¿verdad? A nosotros, los profesionales en aduanas y los que estamos, como ustedes, que están forjándose desde ya el futuro para ser profesionales en aduanas, si yo voy a una entrevista de trabajo porque ocupan a un encargado de importaciones, exportaciones o logística, o tráfico, como le quieran llamar, diferentes nombres, pero y yo sé que es una empresa zona franca y la investigo un poquito más y sé que es una empresa procesadora, ya me puedo dar una idea de que esa empresa hace importación, hace exportación, hace tránsitos, hay que manejar el tema de mercancías, depósitos, o sea, hace todo el combo completo. Y aún puede hacer más, porque ahorita vamos a ver que las zonas francas, a diferencia de una empresa importadora o exportadora común y corriente, tienen que, por obligación, realizar ciertos procesos que no realiza cualquier empresa, cualquier otra empresa. Y procesos a nivel de aduanas. ¿Okay? Entonces, la buena noticia acá, y tal vez para incentivarlos, obviamente el sector zonas francas, además de generar mucho impacto a nivel de la economía nacional, los que orientamos nuestra carrera por ese lado, nos hemos visto bastante beneficiados porque es una especialización, digamos, que el mercado ahorita requiere y que no hay tantas personas que conozcan tan a fondo el tema de zona franca en todos sus aspectos, ¿verdad? Entonces, sería un bonito rama a los que quieran tomar algún tipo de especialización por ese lado. Ahí nada más es un comentario personal y se los debo ahí como recomendación. Vean que en el tema de la pandemia, por dicha, gracias a Dios, son de las pocas empresas sector que no se ha visto, digamos, tan afectado. Bien, dejando ya lo que es la categoría de proceso, tenemos la siguiente categoría, que es la empresa comercializadora. ¿Okay? Estas son empresas que no producen absolutamente nada, sino que compran producto ya terminado y lo comercializan. Pongo un ejemplo de que yo soy una empresa farmacéutica y quiero comprar medicamentos de Alemania, traerlos acá a Costa Rica, tal vez lo que me permite el régimen, cambiarle la etiqueta, ponerle un sticker o hacerle algún proceso mínimo de estos que llamamos en aduanas procesos mínimos que no transforman la naturaleza de las mercancías y reexportarlo. Aquí la palabra clave es esa, reexportarlo. O sea, ese producto que yo traigo del exterior, lo ingreso a mi zona franca, no puedo por ningún motivo, aunque quiera pagarle los impuestos, no puedo dejarlo en el mercado nacional. Esa es la limitante que tienen
y la principal característica de las empresas comercializadoras respecto a todas las demás. Estas empresas tienen prohibido entregar o vender producto del que comercializan al mercado nacional, llámese mercado de Costa Rica. Okay, entonces, esto es como principalmente las empresas que sirven como de un centro de distribución acá para la región latinoamericana, etcétera, de empresas o casas del exterior. También sí se les permite que vendan a otras zonas francas. Entonces también hay muchas empresas que vienen, que se instalan acá porque van a proveer, a vender producto a otras zonas francas. Entonces, estando cerca una de otra, el tema de la agilización y el manejo de inventarios y tiempos de entrega, etcétera, pues obviamente eso ayuda. ¿Okay? Pero esa es la principal característica. Entonces, cuando se reúne con algún inversionista, algún cliente que quiere ingresar bajo el régimen zona franca, la primera pregunta es qué va a realizar y sobre qué operación o qué es lo que piensa hacer bajo el régimen, cuál es el giro de negocio de la empresa, pues se le empieza a ubicar en alguna de estas categorías. Ya, desde ya, si una empresa me dice, bueno, es que yo compro producto, no proceso nada, ya uno va orientando a la categoría comercializadora. Pero por allá en la conversación salió de que uno de sus principales mercados es el costarricense. Entonces ahí ya tenemos que decir, bueno, ya bajo el régimen no podría. Hay otros mecanismos y otros regímenes, tal vez aduaneros, no el de zona franca, que podría usarse, pero propiamente bajo zona franca, con solo el hecho de vender al mercado local, como lo tiene prohibido, no pueden hacer. Bien, la siguiente categoría es la categoría de servicios. Esta es una categoría que ha venido explotando para bien en los últimos años, porque ya se han estado convirtiendo en casi el 60, 59, 60% del total de empresas de zona franca. Entonces, se empezó tímidamente, digamos, o inicialmente con los famosos servicios de atención de llamada, los call centers, pero que todavía hay, pero se ha ido evolucionando cada vez más en los diferentes tipos de servicios de share service, de back office. Hay empresas que hacen desarrollo software, en fin, hay cualquier tipo de servicio con un asterisco, porque vamos a ver que hubo una reforma que se dio hace un par de años, ya tampoco es cualquier tipo de servicio, sino un servicio que el Estado costarricense considere como estratégico. Pero viendo la lista y el decreto que define esos servicios estratégicos para el país, prácticamente ahí están todos los tipos de servicios, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos, yo lo divido también en tres grandes subcategorías, digamos que es la empresa de servicios común, corriente, sin ningún tipo de especialización, digámoslo así. Y tenemos las empresas, hay unas empresas que reparan contenedores, que tienen un nicho de mercado, una actividad muy, muy específica. Entonces, esas tienen unas reglas inclusive específicas. Y recientemente, bueno, siempre lo digo recientemente, pero yo creo que ya voy a tener que dejar de decirlo recientemente, porque está desde el 2010, 2011, y ya lo que pasa es que cuando digo recientemente fue porque en el 2018, 2019 se hicieron unas reformas bastante integrales y bastante importantes a esta nueva subcategoría, si lo quieren llamar así, de empresas de servicios en zona franca que se llaman servicios de logística integral. Y estas son empresas que no sé si han escuchado también en la calle, como le decimos, empresas SEL, S-E-L. Y esto ha sido como un boom actualmente, principalmente en el sector aduanero, porque obviamente son figuras, su operativa o su modelo de negocio es un poco similar, pero con bastante diferenciadores de lo que es el régimen de depósito aduanero, ¿verdad? Digamos, como que entra ahí, siempre ha entrado ahí la gente de depósitos, como que no ve con buenos ojos esa figura, obviamente porque les viene a generar cierta competencia.
Pero estas empresas de servicios de logística integral, lo importante es que son empresas de servicios y brindan servicios logísticos que pueden ser desde planificación y control de los inventarios de otra empresa hasta servicios mínimos también que puedan hacerse a las mercancías sin alterar la naturaleza. Como les decía, fraccionamiento, reagrupamiento, facturación, gestiones de calidad de los productos. Por ejemplo, algo muy común es que los productos de la industria alimentaria y farmacéutica, por ejemplo, por requisitos acá de las autoridades sanitarias requiere que la etiqueta venga en idioma español, con el número de registro sanitario, por ejemplo. Entonces, obviamente las empresas en el exterior están produciendo sin saber a qué mercado va a ir, ¿verdad? Entonces, cuando ya definen que va a ir a cierto mercado, pues en lugar de cambiar toda su línea de proceso para agregar el idioma español a todo un empaque, envían a una empresa para que sea esta empresa quien le ponga la etiqueta con el idioma o con los requisitos que establezca el mercado en específico donde se quiera destinar la mercancía. Entonces, véanlo así, que podría ser como un hub logístico para la región, este tipo de empresas. Actualmente hay alrededor de 26, me parece que fue el último conteo, y como les decía, esto está desde el 2010, 2011 hasta la fecha, ¿verdad? Es una de las categorías, digámoslo así, más recientes, conforme a la categoría F también, que están bajo el régimen de zona franca. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de servicios de logística y una empresa comercializadora? Esa es como la pregunta siempre que se hacen. Y yo siempre lo explico así de sencillo. La comercializadora compra y vende productos. La de servicios de logística no es dueña de lo que maneja, nada más brinda un servicio. A la de servicios de logística le envían el inventario para que lo controle y lo administre, pero no es dueña del producto. Entonces ella vende servicios, factura servicios. Entonces esa es como la principal diferencia. Y lo bueno es que las empresas de servicios antes, les decía, de un par de años para atrás, antes estaban en la obligación de exportar el servicio al menos un 50% al exterior. Entonces, contrario censo, podían vender servicios al mercado local hasta un 50%. Esto con las reformas que se dieron hace un par de años ya se eliminó. Entonces, ya las empresas de servicios que logran ingresar bajo la categoría de servicios pueden vender, si quieren, hasta el 100% del servicio al mercado local. Entonces, ya no tienen esa limitante que sí tenían antes, hace unos 2 años para atrás. ¿Okay? Y eso aplica, digamos, para todos los tipos, para todas las empresas de servicios, no solo servicios de logística integral, sino todo lo que engloba la categoría de servicios en zona franca. Ok, esto, de hecho, bueno, podríamos gestionar una charla, varias o un técnico, creo, específico en solo servicios de logística integral. De hecho, en cualquiera de las otras categorías, pero la idea es hablar un poquito aquí de todo. Bien, las otras categorías son tal vez más secundarias, si se pueden llamar así, tal vez las administradoras de parque, que es la categoría CHE, la CHE porque en la ley dice que son las CHE, ¿verdad? Tanto se ha reformado la ley de zonas francas y todavía en ese momento, que era el año 90, se usaba la CHE, entonces nadie ha cambiado eso hasta el día de hoy. Y creo que no lo van a hacer porque ya está como muy en la mente la categoría F y habría que cambiarle hasta la numeración a la categoría F. Pero bueno, estas empresas administradoras de parques son los parques empresariales que se encargan de gestionar y administrar un grupo de empresas que están dentro de su parque. Ahí sí me imagino yo ustedes que pueden imaginarse Zona Franca Coyol, Zona Franca Metropolitana,
la zona franca en Cartago, en fin, a veces en la calle, como digo yo, le llamamos, tenemos el concepto de que la zona franca es el parque, pero no, de la zona franca, el administrador del parque es una zona franca más, pero dentro de ese administrador de parque hay un montón de zonas francas también. De hecho, inclusive en otros países se conoce como la zona franca solo al administrador de parque, es un tema de criterio. Pero bueno, estas empresas obviamente no venden productos, no venden, digamos, su giro de negocio es el alquiler o la venta de edificios para que se instalen empresas de zona franca, y por ahí sí les cobran algunos servicios como el mantenimiento de las áreas, chapeo, seguridad, etcétera, etcétera. Pero digamos que está enfocado a ese giro de negocio. Tenemos las dos últimas, que es la de investigación científica y las que operan astilleros y diques, pero lamentablemente todavía no tenemos ninguna empresa bajo estas categorías. Obviamente astilleros y diques ya eso es reparación de buques, ¿verdad? Y no lanchitas pequeñas, sino estamos hablando de barcos, de embarcaciones mucho más grandes. Por allá se escuchó que con la inversión de APM Terminals podría ingresar algún tipo de negocio de estos, pero todavía no se ha concretado nada. Doctor científica, en realidad por ahí se comentó que también la empresa, esta, la del doctor Franklin Chan, podría haber ingresado ahí, pero al final no ingresó por ahí. El punto es que tenemos vacías, digamos, esas dos categorías. No tenemos todavía ninguna empresa, pero bueno, esperemos, nada quita que en el futuro esté. Ahora, vean que si lo vemos desde el punto de vista aduanero, si yo voy a una entrevista de trabajo, y siempre lo explico así, como profesional en aduanas, voy a una entrevista de trabajo, y me doy cuenta que es una zona franca, pero me doy cuenta que es una empresa de zona franca de servicios, servicios que no manejan mercancías, porque los reparación de contenedores y servicios de logística integral, CEL, manejan mercancías, pero las demás no manejan mercancías. Tal vez allá, cada cierto tiempo compran equipo de cómputo, mobiliario, equipo, tal vez al inicio para instalarse y después para renovar, pero digamos que no es lo normal de que estén importando y exportando volumen, ¿verdad? Por allá hay algunas empresas que se dedican a reparación de celulares, entonces también sí manejan tal vez repuestos y ese tipo de cosas, pero lo normal es que las empresas de servicios no tengan un manejo aduanero tan grande, ¿verdad? Entonces, obviamente es muy diferente yo ir a ser el encargado de logística, de importaciones, exportaciones de una empresa de servicios que no maneja mercancías, a ir a ser el encargado, trabajar en el departamento de importaciones o exportaciones de una empresa procesadora, ¿verdad? Obviamente ahí ya yo me estoy dando una idea de cuál va a ser ese volumen de trabajo, ¿verdad? De hecho, las procesadoras, lo normal es que tengan todo un departamento, ¿verdad?, encargado para la parte de aduanas. ¿Ok? Bien, esto sería el tema de las diferentes categorías. Entonces, nada más tengan en cuenta que dependiendo de la categoría, algunos de los procesos aduaneros que vamos a ver se podrán aplicar o no, ¿verdad? Para algunas empresas aplicarán unos, para unos otros, etcétera. Todo depende de la categoría en que esté. Si soy una empresa de servicios que repara contenedores o que me dedico a los servicios de logística integral, estas empresas sí manejan mercancías, entonces sí hay volumen de importaciones, exportaciones, tránsitos y todo lo que vamos a ver a nivel aduanero. ¿Ok? Y volúmenes importantes. Bien, ya teniendo en cuenta que las empresas de zona franca pueden pertenecer al régimen dependiendo de la categoría o de la actividad que vayan a realizar, uno de los requisitos y condiciones para el ingreso a zona franca es determinar a dónde se va a instalar la empresa. Si se va a instalar dentro del área metropolitana o fuera del área metropolitana. ¿Por qué?
porque dependiendo de dónde se vaya a instalar, así va a ser el nivel de inversión que le va a pedir el gobierno, el Estado, para otorgarle el régimen de zona franca. ¿Okay? Entonces, esa es como la segunda gran pregunta que se le hace a un inversionista en este caso y se le dice, bueno, ok, usted, ya sabemos que usted va a procesar, ya sabemos que va a brindar un servicio, ya sabemos qué es lo que va a hacer y si es una actividad, digamos, que va acorde con el régimen y las categorías. Pero ahora viene lo más importante, ¿dónde se va a instalar y cuánto es lo que piensa invertir? Y esto no es un pago, un cheque que se le hace al gobierno. No, esto es inversión propia de la empresa. Ahorita vamos a ver en qué se considera esta inversión, pero esto es, no es dinero que se entrega al gobierno, esto es dinero que la empresa va a invertir en mobiliario, equipo, infraestructura, etc. Entonces, si yo soy una empresa que me ubico fuera de la GAM, el gobierno me dice, el gobierno le interesa que las empresas se vayan y generen empleo, encadenamientos, inversión y dejen dinero fuera de la GAM, porque todo está concentrado acá. El gobierno dice, yo le voy a exigir menos inversión. Pero si usted se va a instalar dentro del GAM, yo le voy a exigir más inversión. Y dentro de GAM o fuera de GAM, tenemos también las condiciones si es dentro de un parque o fuera de un parque. Entonces, si yo voy a estar fuera de un parque dentro del GAM, el gobierno me va a pedir mínimo, 2 millones de dólares en inversión. Si a cambio yo le digo, bueno, no, la verdad es que no voy a estar fuera de un parque, voy a irme dentro de un parque industrial de los que ya están establecidos. Ok, yo le voy a pedir como gobierno 150,000 dólares en inversión. Vean el cambio rotundo que hay. Ok, obviamente, empresas nacionales que ya tienen su planta de producción o sus oficinas en donde quieran decirlo, pero que no es dentro de un parque, ¿verdad? Les va a costar dejar esas oficinas e irse a alquilar o a comprar una nave industrial dentro de un parque, que es digamos, hacer inversión, obviamente un proyecto de construcción de una empresa dentro de zona franca, estamos hablando que no son ni siquiera 2 millones de dólares, son mucho más, ¿no? Dependiendo obviamente de los metros cuadrados que vayan a construir. Si estoy fuera de parque, pero fuera de la GAM, me bajan, digamos, de 2 millones a 500,000 la inversión, y dentro de parque, fuera del GAM, me lo bajan a 100,000 dólares en temas de inversión. Esto posiblemente sea algo de lo que el gobierno bueno, ya sería el nuevo gobierno, tendría que tomar en cuenta para incentivar un poquito más la atracción de inversión fuera del área metropolitana, porque inclusive esos números podrían bajar más para incentivar que las empresas se instalen fuera del GAM. Esta inversión no es de golpe, no es una inversión que tienen que hacer en un solo acto, sino que tienen hasta 3 años para cumplirla. Y por razones de emergencia, por ejemplo, ahorita yo imagino que algunas empresas que ingresaron en medio pandemia podrán decir, bueno, es que necesito un año más por obviamente las razones económicas que generó la pandemia. Entonces, previa validación del gobierno, puede extenderse un año más. Entonces, podríamos estar hablando de 4 años para cumplir la inversión previa validación. Entonces, no es inversión que se hace de golpe. Lo otro es, ¿qué se considera esa inversión? Bueno, esto es lo que se considera en inversión nueva, esos 2 millones, 500,000, 100,000, 150,000 dólares que vimos, es en los activos que sean propiedad de la empresa, en las naves industriales, bodegas, edificios, terrenos, activos inmobiliarios, nuevos usados. Esto fue uno de los cambios que también se hicieron recientemente, porque antes se permitía solo nuevo, pero ya ahora se permite inclusive edificaciones y bodegas usadas, pero que sean adquiridos después de que la empresa solicite el régimen de zona franca, ¿verdad? No vale ahí decir, bueno, es que yo compré un edificio porque es la inversión, es la ampliación de mi empresa que voy a hacer, etcétera, etcétera, pero todavía no había presentado el régimen. Y me he topado con clientes que lamentablemente buscaron ayuda muy tarde porque ya habían hecho la inversión. Y eran a veces inversiones fuertes. Y
solo por el hecho de no haber presentado la solicitud, ya esa inversión ya no les contaba. Por más millones y millones de dólares que hubieran hecho, ya no les contaba. Entonces, también es hasta ese nivel de cuidado, a veces detalles hay que cuidar bastante. Los activos mobiliarios, que nuevos o usados, pero que vengan del exterior, en el caso de los usados, y los sometidos en fideicomiso, y también las mejoras a la propiedad. Entonces, si yo alquilo una bodega, normalmente los parques me construyen un edificio y me lo dejan en obra gris prácticamente. Entonces, es la empresa que realiza las mejoras a esa propiedad, ya adquiriendo el mobiliario, adaptando las oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, esas mejoras entran como parte de la inversión. Vean que si lo ponemos ya en números, una empresa que se va dentro de un parque, alquilar una nave industrial en un parque, de los $150,000 de inversión, a veces esos son 2, 3 montacargas, si son una empresa de servicios, a veces hasta un ascensor, ya se cumple, digamos, el tema de la inversión. Porque si lo traducimos en colones, estamos hablando que son, no sé, contar andar el tipo de cambios de 80 millones de colones, ¿verdad? Entonces ya casi siempre con un camión, con montacargas, o a veces hay maquinarias de producción caras que ya sobrado se cumplen ese tema de la inversión. Bien, ese es uno de los principales requisitos que pide el gobierno. Hay algo otros requisitos ahí importantes, sí, pero digamos que son cumplibles, que es el cumplir, comprometerse a un nivel de empleo. No hay un mínimo. La empresa puede comprometerse a nivel que desee. Si soy megaproyecto, sí tengo que cumplir con un mínimo. Pero si soy cualquiera de las otras, yo siempre lo digo, de uno en adelante, claro, al gobierno en la solicitud de ingresos le va a llamar la atención que la empresa genere empleo. Y con las reformas que se hicieron recientemente a la categoría de servicios, ya la generación de empleo es muy importante para ser un sector estratégico y cumplir con una formulita ahí que ahorita vemos que el gobierno me pide para las empresas de servicios. Entonces, el nivel de empleo tal vez para las empresas de servicios se va a ser mucho más importante en la actualidad que en el pasado y que las empresas de proceso como tal. Obviamente se comprometen a una fecha de inicio de operaciones, hay una codificación de la actividad, se utiliza un código SIU, que es un código de codificación de actividades económicas que utilizan todos los gobiernos, es como un estándar. Veámoslo así, que es como un sistema armonizado, pero de actividades económicas, ¿verdad? Hay una codificación para cada actividad económica. Y las empresas, cuando lo requiera, tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, el famoso CETENA, que también antes se pedía casi que a todas, pero ya después se hizo una reforma para pedirlo solo si la actividad se requiere. Porque habían empresas que lo que iban era alquilar un edificio. ¿Y para qué pedirle un CETENA a alguien que iba a alquilar un edificio que se supone que el que lo construyó ya cumplió con toda la tramitología de CETENA y todo al momento de la construcción? Pero bueno, esos son algunos requisitos. Ahora, como les decía, las empresas de servicios, una de las reformas que se dieron hace un par de años para acá, fue que ya ahora no es cualquier empresa de servicios que puede ingresar al régimen de zona franca. Ahora tiene que cumplir con esto que se llama Índice de Elegibilidad Estratégica para Empresas de Servicios. Y ahí está la fórmula. La fórmula es un poco complicada, no voy a gastar tiempo en explicárselas, pero básicamente la fórmula lo que me dice es que yo tengo que ser una empresa nueva y generar mucho empleo. Básicamente, esos son los parámetros que me van a decir esa fórmula. Y obviamente, pertenecer a un sector estratégico de una lista que el gobierno publica de los sectores estratégicos que se consideran elegibles para beneficiarse del régimen de zona franca. Eso es, digamos, como el contra de esa reforma, pero el pro de la reforma es que se elimina ese porcentaje, el 50% que teníamos de venta local para las empresas de servicios. Y lo otro mucho más bueno de la reforma es que ya no le castiga la exoneración si yo vendo al mercado local.
Antes, si una empresa vendía el 50% al mercado local, solo tenía la exoneración del impuesto a la renta en un 50%. O sea, se le reducía la exoneración según el porcentaje de venta local que hacía. Actualmente, la empresa ya, si vende el 100% al mercado local, ya no se le castiga el porcentaje de exoneración. Entonces ya le aplica el porcentaje de exoneración que ahorita vamos a ver más adelante de qué se trata. ¿Okay? Las empresas administradoras tienen que cumplir con 3 requisitos adicionales, que es un plan maestro, una declaración de capacidad financiera, o sea, que tengo dinero para poder hacer la inversión en el parque. Y en caso de que la propiedad donde vaya a construir no sea mía, de la empresa, una autorización del propietario registral. Y la CEFE, aquí sí hay algo importante con la CEFE. Yo les comentaba que esto fue uno de los grandes cambios que hubo, ¿verdad? Y la CEFE, de esos cambios fueron los requisitos también de ingreso a la categoría F. Entonces, ya no va a ser cualquier empresa procesadora, sino que también tiene que pertenecer a un sector estratégico. El gobierno también publica una lista donde dice cuáles son los sectores estratégicos para el país. Ejemplo, todo lo que es médico, electrónica, el sector automotriz, manufactura avanzada, todo ese tipo de... esos son como los sectores estratégicos para el país. Hay otros pocos más, pero digamos para darles algunos ejemplos. Y casualmente el sector alimentario, digamos, no está ahí dentro de ese sector. Hay algunos portillos a nivel de ley y reglamento que se crearon como para, no cumplo el sector, pero si cumplo con X, Y o Z más, puedo también inclusive ingresar a zona franca bajo categoría F. La nueva inversión tiene que estar sujeta al principio de movilidad internacional. Esto también es un requisito un poco simple, se oye complicado, pero es muy simple. Una empresa hace una declaración jurada donde básicamente dice que la inversión la pudo haber hecho en otro país y que escogió Costa Rica ¿verdad? Por X o Y razones especiales para hacer la inversión en Costa Rica. El punto es que pudo haber hecho la inversión en Costa Rica o en otro país. Y el otro requisito ahí es donde topan con muro muchas empresas nacionales, es que las empresas que piden el régimen zona franca bajo categoría F tienen que estar total o parcialmente exentas del impuesto o no sujeto al impuesto sobre la renta. Esto obliga, y básicamente esto se traduce a que la empresa tiene que ser una empresa nueva. Entonces, empresas que ya vienen operando en el mercado nacional y obviamente como ya vienen operando, ya pagaron o están sujetas a algún tipo de impuesto sobre la renta, pues obviamente esas empresas no van a poder ingresar al régimen zona franca. Ahí se toma, digamos, algunos caminos como crear una nueva sociedad, un nuevo giro de negocio, una nueva línea de producción, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos el de los proveedores, que básicamente los proveedores, que era aquella subcategoría también dentro de la categoría F, básicamente el requisito principal es que tienen que proveer al menos el 40% a otras empresas de zona franca. Digamos que ese es el requisito elemental y obviamente cumplir con la inversión que acabamos de ver. Los megaproyectos, les decía que son empresas que invierten o se les exige mucho más inversión y mucho más empleo. Y eso se traduce en una inversión mínima de al menos $10 millones. Y claro, se le da un poquito más de años para cumplirla, y un nivel de empleo mínimo de 100 empleados reportados debidamente ante la caja. Entonces, esos sí son los megaproyectos. ¿Okay? La ruta, esos son los requisitos para que una empresa de zona franca ingrese, pueda solicitar el régimen ante las autoridades, que son estas. El trámite inicia un sistema en línea y no es por pandemia. Esto es desde hace un montón de años, con uso de firma digital, etc. Siempre estos sistemas, estas solicitudes se han digitalizado. Entonces, inicia con una solicitud que se tramita mediante un sistema que provee Procomer. Una vez que se hagan los análisis internos, se envían las recomendaciones a lo que es el Ministerio de Comercio y a la Dirección General de Aduanas. ¿Por qué aduanas? Y aquí vamos hablando del componente aduanero, porque las empresas de zona franca
son auxiliares de la función pública aduanera. Y entonces, esa condición la otorga definitivamente la Dirección General de Aduanas. Las que se ubican fuera del parque reciben una visita e inspección de las instalaciones para ver si cumplen con los requisitos que establece aduanas para hacer zona franca. Porque una cosa son los requisitos que acabamos de ver de empleo, inversión y todos estos de temas de actividad y todo, pero eso no son requisitos del componente aduanero del régimen. Entonces, aduanas me va a pedir, por ejemplo, que exista, si soy una procesadora, que exista un andén, varios andenes de área de carga y descarga de mercancías, donde puedan llegar los camiones y los vehículos. Que exista vigilancia, que exista control de lo que ingresa, lo que sale. Recordemos que las mercancías que entran ahí, entran libre de impuestos. Entonces, ese es el componente aduanero propiamente del régimen. Y son un auxiliar de la función pública. Como lo son auxiliares los agentes, los depósitos, los transportistas, los consolidadores, en fin, las zonas francas son auxiliares de la función pública. Y bueno, después de unos, ¿qué puede andar en promedio? Unos 3, 4 meses, a veces más, a veces menos, sale un acuerdo ejecutivo firmado por el señor presidente de la República, el que esté en ejercicio en ese año, y se publica en la Gaceta y listo. Así es como se le otorga el régimen de zona franca a las empresas. El acuerdo ejecutivo es el que otorga el régimen, pero también recuerden que aduanas o la Dirección General de Aduanas tiene que emitir una resolución donde le otorga también la condición de auxiliar de la función pública aduanera. Y obviamente, como es auxiliar, le aplican absolutamente todas las obligaciones y requisitos que la Ley General de Aduanas establece para los auxiliares de la función pública aduanera. Y como son auxiliares que reciben mercancías y despachan mercancías, también les aplica toda la serie de controles y requisitos que establece la normativa aduanera para las empresas que manejan mercancías. ¿Okay? Esas son las diferentes etapas de ingreso. Digamos que ya ahí, bueno, recientemente también se hizo la creación de la ventanilla única de inversión y bueno, ahora estos procesos ya van a ser un poquito más vinculados con otros, por ejemplo, con el registro ante tributación, el registro ante la caja, ante los permisos municipales, etcétera. Lo que se espera es que mediante esta misma plataforma una empresa pueda obtener todas las autorizaciones con las diferentes instituciones. Vea que aquí solo estamos hablando de gobierno, COMEX, Procomer, aduanas, pero también las empresas y obviamente tienen que ir a la municipalidad, tienen que ir a la caja, tienen que ir a la dirección de tributación, tienen que ir al Ministerio de Salud en caso del permiso de funcionamiento, el Ministerio de Salud, en fin. ¿Okay? Entonces la idea es que todo eso sea desde una sola plataforma. Bien, ya hablando un poquito de los beneficios, en realidad, obviamente siempre tenemos grabado en la cabeza zona franca con exoneración de impuestos, ¿verdad? Creo que es como reconocemos a la zona franca. Es que la zona así es que está exenta de impuestos. Pero los beneficios de una zona franca son contados con los dedos de una mano. O sea, no son beneficios, una lista extensa de beneficios. Y a mí me gusta explicarlos y como es el fondo de la charla de hoy, me gusta explicarlo, dividirlos en dos tipos de beneficios. Tenemos los beneficios meramente aduaneros, desde el punto de vista de aduanas, y los beneficios tributarios. ¿Ok? Entonces, centrándonos en los beneficios aduaneros, tenemos básicamente un beneficio que se despliega en dos, básicamente. ¿Okay? Aduaneramente hablando, el beneficio que tienen las zonas francas es que hay exención en la importación de mercancías. Y ojo, porque les he venido diciendo, en zona franca no le llamamos meramente importación, sino le llamamos internamiento. Pero bueno, así es como está redactado el beneficio. Exención
a la importación de mercancías. Quiere decir que todo lo que la empresa necesite para operar, ya sea materias primas, maquinaria, mobiliario, equipo, en fin, imagínense algo que la empresa necesite para operar, para la operación que va a hacer en nuestro país. Y lo necesita traer del exterior, lo trae y paga 0 impuestos de eso. Y cuando digo 0 es 0 impuestos de todo, cualquier otro tipo, cualquier impuesto que normalmente se cobra en aduanas. ¿Ok? Lo único, si ustedes ven una declaración, un DUA de zona franca, lo único que se cobra son los timbres y los $3 del DUA, digamos que normalmente se cobra del DUA de Procomer. Eso es lo más. Una empresa puede traer a nivel de valor aduanero cualquier cantidad de valor de mercancías con valores elevadísimos que solo va a pagar los $3 y los timbres, porque aplica el beneficio de exención en la importación de mercancías. ¿Ok? Y vean que no es que se suspende como otros regímenes, no es que se suspende los impuestos, no, están exentos. Una cosa es que esté exento y otra cosa es que esté suspendido los impuestos. Por eso es que se habla de régimen liberatorio de tributos y régimen suspensivo de tributos, algunos como los de perfeccionamiento activo, o inclusive el régimen devolutivo de derechos, que son los que te devuelven impuestos. Entonces, zona francas es exento de impuestos. Y no tengo que ir a pedirle permiso o gestionar una nota de exoneración, como se gestionan algunos otros importadores que tienen algún beneficio de exoneración, por ejemplo, qué sé yo, maquinaria agrícola, los aparatos para personas discapacitadas, etcétera, que tienen que hacer toda una gestión para que el gobierno les autorice la exención cada vez que van a importar algo. En realidad, las zonas francas ya tienen el beneficio per se. Entonces, no es que tengo que hacer un trámite engorroso, esperarme a que el gobierno me lo apruebe cada vez que voy a importar algo. En realidad es un beneficio que ya lo tienen de por sí. Y el otro, que al final tiene que ver con lo mismo, es igual exención a la importación de vehículos, camiones, pickups. No sé si han visto por la calle, siempre que vayan por la calle y ven un camión o un pickup con una placa especial de zona franca que dice ZFE, es color amarillo. Bueno, era color amarillo, ahora creo que ya la están tirando color blanco con la nueva forma de la placa. Pero las letras es ZFE y un número. Esos son vehículos de zona franca que ingresaron exentos de impuestos. Entonces, ¿para qué? Obviamente también para la actividad que tienen aprobada la empresa. Hay un trámite, digamos, especial para hacer esa importación exenta de los vehículos. Ese sí hay que hacer un trámite adicional para poder gozar de esa exoneración, a diferencia del otro tipo de mercancías. Y el otro beneficio que en realidad se habla de beneficio, pero si lo vemos crudamente no lo veo que impacte tanto, porque la gran mayoría de ustedes, me imagino, sabrán que en Costa Rica muy pocos productos pagan algún tipo de impuesto a la exportación. Casi todos están no grabados de un impuesto a la exportación, salvo algunas excepciones. Pero bueno, está a nivel de ley como beneficio que las zonas francas tienen exoneración de cualquier tipo de impuesto ligado al tema de exportación, ¿verdad? Pero bueno, en Costa Rica casi todos los productos no están sujetos a impuestos a la exportación. Y vean que ese es el beneficio, ese es el componente beneficio aduanero de una zona franca. Todo lo demás, que son los que siguen, son beneficios tributarios, que no tienen que ver con la parte aduanera. Por ejemplo, exoneración por un periodo de 10 años de impuestos municipales, traspaso de bienes inmuebles. Eso de traspaso de bienes inmuebles, también en el 2020 se hizo una interpretación por parte de la Asamblea Legislativa, que algunas municipalidades no querían aplicar ese beneficio, aduciendo de que el nombre del impuesto cambió de traspaso de bienes inmuebles a impuesto territorial.
Pero bueno, ya en la Asamblea por dicha que, cortó ahí por lo sano y dijo, el impuesto territorial es lo mismo que impuesto de traspaso y bienes inmuebles, entonces tiene que aplicarse. Exención de remesas al extranjero, eso es cuando hago pagos al exterior o envío dineros al exterior, que los bancos me retienen ahí un porcentaje de remesa, las zonas francas lo tienen exento. Exención de impuestos de ventas, ya recientemente conocido o transformado al IVA, sobre las compras locales de bienes y servicios. Entonces, una empresa de zona franca que compra insumos o servicios al mercado local tiene la exoneración del impuesto de ventas, no se lo cobran. Entonces, eso también es importante. Y pare de contar, digamos, estos son los beneficios tributarios más que es el beneficio estrella. Es la exoneración del impuesto de la renta. Obviamente, este es como uno de los de más peso para la gran mayoría de las empresas. Si soy una empresa categoría F, dentro del GAM, pago un 6% de renta por los primeros 8 años de operación. Pago un 15% de renta en los siguientes 4 años. Quiere decir que en el año 12 ya yo tendría que pagar el 100% del impuesto de la renta. Ya no tengo exoneración de ningún tipo. Pero vean que ya desde el año 1, ya las empresas categoría F ya pagan algún porcentaje de renta. Esto también fue uno de los grandes cambios que tuvo que hacer el gobierno en aquella reforma del 2010. Entonces, eso de que a veces, y ahora que vamos a entrar en campañas políticas y todo eso, de que los partidos, algunos que salen ahí en contra de las zonas francas, empiezan a decir que es que hay que cobrarles impuestos, es que las zonas francas no dejan nada, no pagan nada, etcétera, etcétera. Bueno, en cierta medida no conocen bien el régimen porque un gran porcentaje de las empresas procesadoras que ya son categoría F, no inician 0% de renta, inician con un 6%. Ahora, si soy cualquiera de las otras categorías que no sea la F, la comercializadora, servicios, administradoras, etcétera, sí inicio con un 100% de exención de renta por los primeros 8 años y después un 50% de exención por los siguientes 4 años. Ya a partir del año 12 igual, ya pagarían el total de la renta. Si estamos hablando de empresas fuera del GAM, recuerden que el gobierno lo que les interesaba era promocionar, ¿verdad? Que las empresas se fueran en las zonas más alejadas. Entonces, les dan más beneficios, les extienden un poquito más los años. Por ejemplo, aquí pasaría de 8 a 12 y de 4 a 6 para todas las demás categorías menos la F. Y la F fuera del GAM, sí inician con un 0% de renta por 6 años, 5% de renta por los siguientes 6 años y un 15% de renta por los últimos 6 años. Ya después, estamos hablando del año 18, ya estarían pagando el total de la renta, pero vean que tienen un poquito más de años. Entonces, este es uno de los principales beneficios que tampoco es por toda la vida, como mucha gente lo entiende también. Tienen una fecha de caducidad. Obviamente también hay una opción ahí que si las empresas están invirtiendo y demuestran al gobierno que están creciendo, están generando más empleo, pues se les vuelve a reactivar, por decirlo así, los beneficios a cambio de más inversión, ¿verdad? Los megaproyectos tienen unos porcentajes distintos. Obviamente son empresas que se les exige más inversión, entonces se les da un poquito más de beneficio a nivel de la parte de renta. Pero bien, esos son los beneficios. Quería mencionarlos para que los tengan bien claros, pero obviamente me interesa mucho para la charla de hoy que recuerden el principal a nivel aduanero es que no pago nada de impuestos por las importaciones que le llamamos internamientos en el régimen de zona franca. ¿Ok? Entonces, los mecanismos de control
básicamente se convierten en las obligaciones. Entonces, los requisitos que acabamos de ver se convierten también en obligaciones, obviamente. Si yo me comprometo a una inversión, tengo que cumplirla. Si me comprometo a una generación de empleo de X cantidad de empleados, tengo que cumplirlos. Si me comprometo a hacer una actividad, tengo que cumplir con esa actividad. Hay un ejemplo, por mencionarles algo, una empresa solicitó el régimen diciendo que iba a hacer jugo de naranja. Y así lo puso. Mi actividad o régimen va a ser procesar la naranja y hacerla jugo. Jugo de naranja. Le salió un negocio de hacer jugo de piña. Y ya no podía, bajo la autorización inicial ya no podía, porque estaba haciendo jugo, estaba autorizada para hacer jugo de naranja, nada más. Para que pudiera hacer otro jugo de otro índole, tuvo que venir y hacer una actualización de la solicitud y ampliar los productos. Y yo siempre lo recomiendo a los clientes hacerlo de una forma más genérica. Entonces, ¿qué costaba ponerle? Voy a hacer jugo de frutas y verduras. Y ya, ahí estoy abarcando toda una gama de productos, ¿verdad? Entonces, eso se los cuento ahí como una anécdota, porque así de estricto es el tema de los mecanismos de control del régimen como tal. Y hablando de control, entonces tenemos que a las zonas francas las controlan reciben control de diferentes focos, ¿verdad? Tenemos el control, digamos, de cumplimiento de las obligaciones del régimen, que está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y su brazo derecho, que es Procomer. Tenemos el control tributario, que ahí tenemos ya la Dirección General de Tributación, que se está aplicando bien la exoneración de renta, los impuestos, etc. Y tenemos el control aduanero, que es donde nos queremos enfocar el día de hoy. Entonces tenemos que las zonas francas son auxiliares de la función pública aduanera y como auxiliares están sujetos a los mecanismos de control que establece la Dirección General de Aduanas. Y ya sabemos que existen diferentes tipos de control, control inmediato, control a posterior, control permanente, y básicamente las zonas francas se les ejerce un control permanente, porque como condición de auxiliar, para el cumplimiento de las obligaciones como auxiliar, y a las mercancías que ingresan, como están exentas de impuestos, se les controlan, se les ejerce un tema de control permanente por parte de la autoridad aduanera. ¿Okay? Veamos entonces ahora el tema de procedimientos aduaneros. Nada más voy a revisar, a ver, porque parece que hay un par de preguntas, y antes de entrar ya al tema de procedimientos, vamos a ver si aclaramos el tema de preguntas. Vamos a ver por acá, don Carlos, creo que es la única pregunta que no sé si habrá alguna otra. Tengo a don Carlos que me dice si la zona franca está exenta del IVA. Sí, correcto. Entonces, está exenta del IVA, pero ojo con esto, está exenta del IVA de las compras y servicios que haga, siempre y cuando tengan relación estricta con la actividad autorizada. Por ejemplo, si yo, zona franca, voy a comprar, ahora que viene el Día del Niño mañana, y voy a comprar chocolates, no sé, algún tipo de regalo para dárselo a mis niños en la empresa. Básicamente, me acuerdo, eran los que no teníamos hijos, los que nos celebraban en las empresas el Día del Niño. Pero si voy a comprar algún tipo de regalo, no podría exonerar esos chocolates o esas compras porque no está relacionado con la actividad de la empresa, ¿verdad? Entonces, es curioso porque algunas empresas dicen, bueno, pero es que es para mantener el clima organizacional en la empresa. Bueno, lo quieren justificar de diferentes formas, pero bueno, en realidad no tiene relación estricta con la autorización. Entonces, si soy esa empresa que les mencionaba que hace jugos, ¿qué tiene que ver esos regalos o esos chocolates con hacer un jugo? ¿Verdad? Por ahí es donde va el concepto con esto, pero lo que sí esté estrictamente relacionado
sí está exento del IVA. Por acá, vamos a ver, una empresa puede cambiar de razón social para efectos de renta, pagar menos. Hay empresas que reportan 0 utilidades para no declarar renta. Sí, bueno, vamos a ver. Bajo zona franca, si yo quiero ingresar al régimen de zona franca y mi empresa ya opera, ya paga renta, recordemos que es una piedra en el zapato que me va a impedir ingresar al régimen. Entonces, lo que normalmente se hace es que el negocio, como casi siempre requiere una inversión, es un giro de negocio nuevo, es una nueva línea de producción, etcétera. Entonces, lo que se hace es que se crea una razón social nueva. Esa razón social nueva, como es nueva, no ha pagado renta, entonces como no ha pagado renta ya tiene check, digamos, en ese requisito y ya cumpliría con eso. Hay que tener un poquito de cuidado ahí porque la misma ley establece de que no se puede jugar, digámoslo así, con decir, mira, qué tirada, ya estoy pagando renta y no cumplo, voy a crear una nueva y nada más después le paso los activos de una a otra para ya operar. Entonces ahí sí ya no es tan sencillo como eso. Ok, la categoría F2 son proveedoras a lo interno del país. Correcto, son proveedoras, pero a otras zonas francas. Exacto, para otras zonas francas. Esa es como el principal requisito de una categoría F, proveedora, bajo el título de proveedora. Que al menos el 40% de lo que produce se lo venda a otra zona franca. Por eso es que se llama proveedora. Ok. Creo que estamos entonces con las preguntas. Bien. Vamos a aprovechar entonces el tiempo que nos queda para ver un poquito el tema de los procedimientos aduaneros como tal en zona franca. Y para esto voy a permitirme por acá dejar de compartir la presentación y me voy a enfocar a compartirles por acá. Esto otro para que lo veamos de una manera un poco más práctica e interactiva. Es más, antes de ver bueno, primero expliquemos un poquito este. Ok, esto es un diagrama un poquito más sencillo para que conversemos sobre el tema de procesos aduaneros. Lo primero que tenemos que tener claro, digamos aquí en este mapita, es que tenemos una zona franca en nuestro país, ya sea dentro de un parque o fuera de un parque, en Cartago, en Alajuela, en Guanacaste, en Limón, donde sea, pero dentro del territorio aduanero nacional, tenemos una empresa de zona franca. ¿Ok? Esa empresa de zona franca, obviamente, dependiendo de la categoría que vimos anteriormente, esta empresa hace ingresos, que sería la flechita roja, internamientos, importaciones, si les queda más sencillo verlo así. Hacen importaciones, internamientos bajo el régimen de zona franca, que es traer mercancías, insumos, materiales, maquinaria, etcétera, desde el exterior y ingresarlos a la zona franca. Recuerden, ¿qué es el principal beneficio aduaneramente hablando? No pago nada de impuestos. ¿Ok? Lo traigo al exterior y no pago nada de impuestos. Si fuese una empresa normal y común, tendría que pagar impuestos. Esa empresa hace algún tipo de proceso, manejo, etcétera. Ya vimos que hay diferentes categorías, pero digamos que lo normal es que exporte ese producto, que sería la flecha verde. ¿Ok? Entonces, una empresa de zona franca es en sí una empresa importadora, exportadora y plus. ¿Y plus por qué? Porque puede hacer otro poco de movimientos que tal vez a nivel del curso y de la cátedra todavía es parte de lo que tenemos que ver, ¿verdad? Ok. Ahora bien, ¿qué pasa si por aquí tengo, voy a ver si lo puedo gestionar con un colorcito por acá.
Aquí tengo mi zona franca, la zona franca A, y por aquí tengo la zona franca B, y entre ellas se venden productos o servicios también. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. También hay unos movimientos aduaneros para cuando se venden mercancías entre zonas francas. Vean que aquí ya no estoy hablando de la flecha roja, la flecha verde, de que proviene del exterior, o sea, de fuera del territorio aduanero nacional, o va para el exterior, para afuera del territorio aduanero nacional, sino que ya aquí tenemos dos empresas en un régimen especial que se venden entre ellas. Pero se venden, ¿qué? Mercancías que para efectos de aduanas son mercancías que están bajo un control porque esas mercancías o fueron producidas con insumos que no han pagado impuestos o tienen en sí un servicio que está exento de impuestos. ¿Ok? Entonces, obviamente, a nivel de aduanas le interesa controlar ese flujo o ese movimiento de mercancías. Pero vean qué otra cosa interesante. Puede ser que esa zona franca tenga por acá un cliente nacional. Y ese cliente nacional le vamos a llamar cliente C. Y también ese cliente C le puede, ya sea vender, ser proveedor de la zona franca, o la zona franca le puede vender a una empresa nacional. Entonces, también ahí vemos flechas de que van y vienen para un lado y para el otro, porque también hay también hay temas aduaneros que ver. Si soy una empresa nacional que le vendo a una zona franca, o si es una zona franca que me vende a una empresa nacional. ¿Ok? Vean que por aquí también tenemos otro actor que podría ser una empresa de perfeccionamiento activo, bueno, que es uno de los regímenes que nos toca ver en las siguientes semanas. No voy a hablar mucho de él porque creo que todavía no lo conocen, como no lo hemos visto en la clase. También puede darse el caso de que esta empresa de zona franca se le dañe algún tipo de maquinaria y tenga que enviarla a un taller nacional para hacer algún tipo de reparación y después que me devuelvan la mercancía. Entonces, como es a nivel de aduanas, como es mercancía que todavía no ha pagado impuestos, a aduanas también le interesa saber hacia dónde va esa máquina que para efectos aduaneros no ha pagado impuestos. Puede ser en una empresa nacional o bien las zonas francas pueden tener también mercancías en depósito aduanero y hacer internamientos o importaciones desde depósito o mandar mercancías a depósito porque, qué sé yo, por un tema de espacio, ya no tiene espacio en las bodegas y necesita liberar un poquito. Entonces, como es mercancía que se produjo sin pago de impuestos y está bajo un régimen especial, a nivel de aduana le interesa que esos inventarios no estén en cualquier lado. Entonces tiene que estar bajo una ubicación, otro auxiliar que su fin de ser es la custodia de las mercancías que no han pagado impuestos. Entonces ahí tenemos la figura del depósito aduanero. Entonces todavía ahí hay también movimientos de zona franca depósito o de depósito para zona franca. ¿Ok? Eso también es importante. Este es el mundo, digamos, de una forma visual y sencilla, digámoslo así. Pero obviamente para hacer todos estos movimientos que se pueden dar, existe un procedimiento aduanero que cumplir. Existe trámites, existen DUAs, existen requisitos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a compartirles otro documento. Es este. ¿Ok? Que son los diferentes tipos de declaración aduanera, de DUAs, que se realizan en zona franca. Y tal vez aquí ya estoy entrando a conceptos un poquito más técnicos, pero voy a tratar de explicarlos más sencillos. Como bien les decía, las zonas francas hacen internamientos. Los internamientos, digamos, es una importación, pero bajo el régimen de zona franca. ¿Ok?
¿Por qué se le llama internamiento? Porque lo que se está ingresando a la zona franca no ha pagado impuestos ni va a pagar impuestos. Entonces, técnicamente no le podemos llamar importación porque la importación, digamos que la asociamos a algo que se importa para uso y consumo definitivo, digamos que es como las definiciones que yo les he dado a los estudiantes, para uso y consumo definitivo dentro de Costa Rica. Pero algo que ingresa a zona franca no sabemos si se va a quedar en Costa Rica. Puede ser que se quede, como puede ser que se exporte. Entonces, por eso es que técnicamente le llamamos internamiento a zona franca. Y existen diferentes tipos de internamientos. Los más comunes son estos dos primeros, que es el 01 y el 02, digamos que es bajo el régimen de internamiento zona franca, que es el régimen 09. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que las zonas francas, cuando quieran internar materia prima, insumos, etiquetas, envases, material de empaque, tienen que declararlo bajo un DUA especial que se llama 0901 o es internamiento de materia prima y material de empaque y embalaje. Pero si lo que voy a internar es una maquinaria y equipo a nivel de aduanas, me exige que no me lo enrede con la materia prima, sino que me lo ingrese bajo un DUA especial con otro nombre, que es la parte de internamiento de maquinaria y equipo. ¿Okay? Estos son los dos principales. Para no hacer muy larga la presentación, obviamente aquí existen otros que les quedará tal vez el documento ahí en video y todo para que lo puedan analizar, pero básicamente estos son los principales. Ahí está el 03, que es cuando se venden entre zonas francas maquinaria, equipo, y está el 0906, digamos que es cuando se venden entre zonas francas materia prima. Digamos que eran en aquel diagrama que vimos, esos movimientos entre zonas francas. Y están cuando las mercancías reingresan porque se enviaron para una reparación o sustitución. Vean que aquí también mezclamos un poquito el tema del régimen, el procedimiento de sustitución de mercancías, que ya hemos analizado en otras oportunidades en la parte de importación. Y el reingreso de mercancías exportadas definitivamente por una zona franca, esto es cuando por alguna razón la zona franca exporta algo y se lo devuelven por temas de calidad, porque no era el producto acordado según el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, vean que también existe un reingreso de esas mercancías porque no tendría chiste volverlas a ingresar como si fuera materia prima, porque no es materia prima, ¿verdad? Son productos ya terminados y que están ingresando por una razón muy específica, que fue que no cumplieron con algún tipo de contrato, no era el producto especificado. Esos son los diferentes tipos de internamientos que hay en zona franca. Vean que cuando yo les decía que las zonas francas pueden sacar, vamos a ver, una de las principales obligaciones de las zonas francas es que todas las mercancías que ingresan bajo el régimen estén dentro del área habilitada por aduanas. Entonces, no se permite que una maquinaria esté, qué sé yo, la zona franca esté en Cartago y que la máquina esté en una empresa en Alajuela produciendo ahí, porque no está en el área autorizada por aduanas. Entonces, para que una zona franca pueda tener mercancía fuera de su área habilitada, tiene que hacer un trámite aduanero que se le conoce como internamiento temporal al territorio nacional. Háganse de cuentas para los que han estado viendo el tema pasado, digamos, a nivel de clases, que es la importación temporal. Háganse de cuenta que es como una importación temporal, pero de una zona franca al territorio aduanero nacional. Es algo que va a estar temporalmente en territorio que no es zona franca, en Costa Rica, por alguna razón y que después va a regresar. ¿Por cuáles razones? Por ejemplo, hay temas de subcontratación, que esto es cuando una zona franca subcontrata a una empresa nacional para que le ayude con ciertos procesos de su manufactura. Entonces, obviamente la zona franca, qué sé yo, si es este ejemplo que venimos manejando de empresa que hace jugos,
Si hay una máquina que exprime las frutas y le saca más jugo y necesito prestársela a un proveedor nacional para que me haga ese proceso, pues yo esa máquina la importé, la interné bajo el régimen exenta. La única forma de poder prestársela a ese proveedor nacional para que me ayude con ese proceso es si yo hago un trámite aduanero especial bajo un proceso de subcontratación que está totalmente autorizado por parte del régimen. Puedo prestarle maquinaria o mandarle materia prima también. Entonces, por eso es que hay una declaración aduanera o un trámite aduanero para sacar maquinaria o un trámite aduanero para enviar materia prima por temas de subcontratación. Las otras dos son cuando necesito sacar algo a reparar, que era el ejemplo del taller que les mencionaba en el dibujito. Y hay algunas empresas que tienen una autorización especial para tener bienes fuera del área autorizada, entonces también aplica un trámite aduanero especial por ahí. ¿Ok? Eso es cuando yo tengo algo dentro de la zona franca y quiero sacarlo a alguna ubicación en Costa Rica que no está autorizada. ¿Ok? Pero tenemos los otros que son los tránsitos y las movilizaciones. Y a los que han estado en el curso de regímenes, cuando vimos el tema de régimen de tránsito, aquí aplica exactamente las mismas reglas. Cuando una zona franca quiera mover algo de su zona franca al depósito fiscal, al depósito aduanero, que eran esos movimientos que vimos en el ejemplo, tiene que hacer un DUA de tránsito. Que este DUA de tránsito tiene una codificación específica porque es cuando se mueve algo de zona franca a depósito. Cuando la zona franca requiera movilizar algo de una ubicación a otra ubicación, pero de su misma empresa, ya imagínense una empresa que tiene una instalación en Cartago y tiene una instalación en Coyol. Es la misma empresa, solo que tiene una planta en Cartago y una planta en Coyol. Entonces, requiere movilizar algo de un lado a otro, entre esas dos ubicaciones de su misma razón social, de su misma cédula, entonces también se hace un tránsito, pero es un tránsito con una codificación especial. Y tenemos el DUA de movilización, que esto es básicamente cuando requiero retornar algo que tenía en un depósito y lo quiero devolver a mi zona franca. No tenía espacio en mi bodega, mandé el inventario a un depósito porque aduaneramente es uno de los dos lugares únicos donde puedo tener mercancía de zona franca, ahí, sin pagar impuestos. Ya liberé espacio y ya lo vuelvo a traer a mi zona franca, entonces hago un DUA de movilización o una declaración de movilización. ¿Qué me refiero? A que aplica exactamente las mismas reglas, inclusive hablándolo a nivel de los internamientos del exterior que veíamos aquí arriba. Que todas las reglas que hemos visto que aplican al régimen de importación a nivel de requisitos, procesos y pasos, aplican también para estos trámites de zona franca. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, tiene que haber obviamente una transmisión de un manifiesto. Bueno, ya ustedes sabrán que ahora en Cauca y Recauca cambiaron los tiempos ahí de transmisión de manifiesto. Igual se tiene que cumplir con el plazo de permanencia de mercancías, de contenedores en puertos de 15 días o en estacionamiento transitorio de 8 hasta 15 con multa ahí el día 9, el día 15. Los tiempos de tránsito, por ejemplo, si yo estoy internando una mercancía desde que ingresó a Limón y mi empresa está en Alajuela y el beneficio, uno de los beneficios que tengo por ser zona franca es que estos mismos DUAs me permiten hacer el ingreso directo desde Limón o desde Puerto hasta la zona franca, sin necesidad de que la mercancía tenga que ir primero a un depósito aduanero, que es como comúnmente aplica en un procedimiento de importación normal. Entonces ahí ya me libro como zona franca de tener que usar el depósito aduanero en un ingreso. Entonces, pero la aplican exactamente las mismas reglas del tránsito que me imagino yo conocerán porque las han visto en clase, que es el tema del inicio del tránsito en las 72 horas una vez autorizado, el tema de los tiempos de traslado de una jurisdicción a otra jurisdicción,
eso aplica exactamente igual. Las incidencias durante el trayecto, que si hubo un choque, que si hubo algún problema, cuando es zona franca, obviamente las mercancías no han pagado impuestos, entonces están bajo control aduanero. Lo único tal vez ahí es que a nivel de aduanas actualmente no le está aplicando el control de marchamo electrónico a los tránsitos, pero muy probablemente lleguen a implementarlo en algún momento. Pero bueno, todo lo que concierne al régimen de importación, los requisitos documentales, por ejemplo, el requisito de que al DUA se tiene que adjuntar la factura, que la factura tiene que estar en español o si no, tiene que estar la traducción, el conocimiento de embarque, tal vez ahí ya por ser zona franca y pagar cero de impuestos pierde un poco de interés aplicar algún tipo de tratado de libre comercio, porque bajo tratado tal vez me ahorro el DAI y la ley nada más, pero bajo zona franca me estoy ahorrando no solo DAI y ley, me estoy ahorrando también el IVA y cualquier otro impuesto ahí que exista. Entonces, a nivel documental son exactamente las mismas reglas. De igual forma, a través de las exportaciones, una zona franca tiene un código, un DUA especial para exportar y aplican exactamente también las mismas reglas que aplican en un régimen de exportación definitiva, con la salvedad de que la zona franca exporta desde su ubicación. Entonces, si llegase a salir rojo un trámite con verificación inmediata, inspección física, esa inspección se realiza en la zona franca. Ese es como el beneficio, digamos, de ser zona franca y en caso de que salga rojo. Para los estudiantes que vimos en el curso pasado, la figura de el exportador habitual, básicamente es el mismo beneficio, pero siendo zona franca, ¿verdad? Que yo puedo recibir las inspecciones en mis instalaciones. De igual forma, en un internamiento, en una importación, si lo hago directamente desde puerto hasta la zona franca, si ese DUA le corresponde a aforo rojo de inspección física, el aforo se da en la zona franca. No tengo que llevarlo, digamos, a un depósito para que se haga ahí. Digamos que esos son como los beneficios principales a nivel aduanero de las zonas francas. Tengo entonces un DUA especial para exportación. De igual forma, requisitos que vimos en régimen de exportación definitiva, como el tema de asociación de manifiestos antes de la confirmación, el proceso de confirmación de un DUA de exportación, eso también aplica al régimen de zona franca. La obligación de enviar reportes o facturas al Banco Central para el tema de exportación también aplica al régimen de zona franca. En fin, lo que cambia es como el tipo de DUA, que es un DUA especial, pero las reglas del juego de exportación básicamente son exactamente las mismas. ¿Okay? Con el tema de pago de impuestos, aquí sí hay un punto y aparte. ¿Por qué? Porque absolutamente todos estos trámites que hemos visto anteriormente, que son los internamientos temporales, las movilizaciones o tránsitos y las exportaciones, son trámites que puede hacer la zona franca sin necesidad de gestionarlos mediante un agente de aduanas. O sea, si la zona franca tiene el personal calificado para poder hacer esos trámites, lo puede hacer sin necesidad de contratar obligatoriamente un agente de aduanas. Con el tema de importaciones, nacionalizaciones, que es cuando la zona franca decide pagar impuestos a un producto, cambiar de régimen, de un régimen temporal a un régimen, de un régimen liberatorio de pago de tributos a un régimen definitivo, las zonas francas ahí sí tiene que gestionarse mediante un agente de aduanas. Ojo, esto ahorita, pero ustedes saben que estamos en un periodo de transición donde desde que se aprobó el acuerdo de facilitación del comercio hasta la reciente entrada de CAUC y Recauca 4, etcétera, ya la figura del agente aduanero, digamos, la exigencia o la obligatoriedad de contratar un agente aduanero para los trámites ya va a dejar de ser exclusiva y obligatoria de la gente, sino que ya va a poder hacerse para las empresas.
Se crea la figura esta del apoderado especial aduanero, que también podría hacerse bajo zona franca. En fin, estamos esperando en el gremio, digámoslo así, a ver cómo se desarrolla esto, cuáles son los cambios que van a hacer la Dirección General de Aduanas con respecto a esto. Pero de momento, si yo, zona franca, tengo un producto y lo quiero vender a una empresa nacional, tengo que realizar una nacionalización y pagarle los impuestos al producto para venderlo al mercado local. Entonces, por eso hay ciertos trámites de nacionalización y tal vez acá, y para no enredarlos mucho tampoco con lo que son las categorías, pues la categoría F le crearon no solo un DUA para vender al mercado local, sino dos DUAs. Tiene que hacer dos DUAs. Uno, para liquidar los impuestos aduaneros, digámoslo así, ley sobre los insumos de lo que se está vendiendo. Y otro para liquidar los otros impuestos, que es básicamente el impuesto de ventas, que son los impuestos no aduaneros sobre lo que se está vendiendo. Entonces se hizo como esa separación para que las zonas francas categoría F, solo las F, apliquen estos dos DUAs en lugar de uno cuando necesiten vender algo al mercado local. La historia es un poco larga, igual podríamos tener un técnico o un curso especializado de ventas locales o zona franca, lo amerita, pero básicamente esa es como la historia. Lo que me interesa que recuerden tal vez es que las zonas francas, cuando venden al mercado local, tienen que pagar impuestos porque hay un cambio de régimen, y las F, aduanas le creó dos DUAs para que pudieran pagar los impuestos. Eso tiene una historia ahí de que fuera un poco más justo el pago de los impuestos, pero bueno, al final sí es más justo, pero es un poquito más engorroso porque son dos DUAs en lugar de uno, y pide una serie de información que cuesta un poquito obtenerla, digamos, internamente para las empresas. Pero bueno, teniendo en cuenta estos diferentes tipos de DUAs, tipos de movimientos aduaneros que hacen las zonas francas, ¿verdad? Podemos ir ahora sí a regresarnos a la imagen. Vamos a ver por acá. Podemos ahora sí ir a ponerle un poquito de números a esto. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que si una mercancía viene del exterior, obviamente habrá un conocimiento de embarque que está ligado a una carta aporte en caso de transporte terrestre, a un BL en caso de transporte marítimo, o a una guía aérea, a una guía aérea en caso del transporte aéreo. Hay una transmisión de manifiesto, igual forma, normal, hasta ahí no estamos hablando de nada nuevo. Lo único es que con Cauca 4 y Recauca 4 se bajó un poquito, 48 a 24 horas antes, para que estos auxiliares transmitan ese manifiesto. La mercancía llega, en este caso, bueno, tapé aquí Limón, pero digamos que estamos aquí en Peñas Blancas. La mercancía llega a un puerto aduanero y del puerto aduanero se moviliza directamente a la zona franca. Ojo, aquí no pasa la mercancía a un depósito aduanero. Ese es, si es una carga completa, porque si es una carga consolidada, necesariamente tiene que ir a desconsolidar en un almacén. Pero si es una carga completa, el beneficio de ser zona franca es que yo lo puedo internar directamente sin necesidad de que eso pase a un depósito. Entonces ahí ya me estoy ahorrando el pago del depósito. Si es aéreo, lamentablemente aéreo, ustedes sabrán que lo aéreo, las líneas aéreas, digamos, ya llega el avión y se descarga y inmediatamente se mueve a un depósito, ya llámese Terminales Santa María, Tikal, etcétera, algunos de estos que están cerca por ahí.
Lamentablemente aéreos sí tenemos ese paso al depósito, pero es por un tema de relación comercial, digámoslo así, entre la línea aérea y que tienen que descargar rápidamente, digamos, y trasladar eso del CTRM, digamos, que es en Aeris, lo trasladan al depósito. Pero hay empresas que logran hacer toda una serie de pasos y registros para ir a retirar directamente desde el aeropuerto, también sin necesidad de que pase al depósito. Yo le he ayudado a un par de clientes ahí a que logren hacerlo, y han sido ahorros importantes en temas de costos logísticos. Entonces, eso es importante. Ahorita hay empresas que se han ahorrado hasta $300,000 al año solo por hacer ese cambio. Entonces, es un impacto importante. Ahora bien, la mercancía ingresa y a eso, digamos, estamos en esta rayita y aquí lo único que tenemos que hacer es que hay un DUA de internamiento que puede ser 0901, 0902, ya sea materia prima o maquinaria y equipo. Eso, digamos, son como los dos principales que me gustaría que ustedes recuerden, que siempre las zonas francas van a estar, o se les va a pedir que dividan muy bien lo que es materia prima y lo que es maquinaria y equipo a nivel de aduanas. Esa mercancía que ya ingresó, las zonas francas hacen un proceso, voy a ponerlo por aquí, que se conoce como el fin del viaje o el inicio del viaje. ¿Qué significa esto? Vimos que en el régimen de tránsito, son temas que se han visto en el semestre pasado, pero en el régimen de tránsito, un tránsito debe cumplir con tiempos de traslado desde el punto A hasta el punto B, ya sea misma jurisdicción de la aduana o diferente jurisdicción. Que si va de Limón a jurisdicción Santa María, tiene que cumplir con X cantidad de horas en ese tránsito. Y la forma en que aduanas controla, una de las formas en que aduanas controla esto es que la ubicación de salida o de origen le da la salida al viaje. El DUA como tal lleva un viaje, un componente de viaje, donde la ubicación de origen le da la salida, y la ubicación de llegada, que en este caso la zona franca es una ubicación de llegada, le da el fin del viaje, en un ingreso. ¿Ok? El fin del viaje es un paso que se hace a través del sistema TICA y los sistemas de pedimentación y todo, pero hay que hacerlo. Es la forma en que yo, zona franca, le reporto a aduanas que el vehículo, la unidad de transporte, la mercancía llegó a mi zona franca. En el caso de una exportación, como yo soy la zona franca, me convierto en esta parte al revés. Entonces yo voy a hacer la ubicación que va a dar la salida del viaje. Entonces yo doy la salida y el puerto o el aeropuerto o la ubicación de salida, por donde va a salir la mercancía, le va a dar el fin del viaje. Entonces es un paso aduanero, digamos, que no tienen cualquier otra empresa importadora, sino que lo tienen las zonas francas como tal. Eso es importante, obviamente también, eso va a requerir capacitación para uso de sistemas, conceptos, términos, etcétera, pero me interesa que ustedes recuerden de que las zonas francas, una de las principales obligaciones a nivel de aduanas es informarle a la autoridad aduanera cuando llega o cuando sale una mercancía de sus instalaciones, y la forma de hacerlo es mediante estos procesos que se llama fin o inicio de viaje. Cuando una zona franca produce la mercancía y la exporta, entonces aquí estamos hablando de los famosos DUAs de exportación, 40-40, 40-46, digamos que son los dos tipos, la exportación pura y la exportación cuando estoy devolviendo algo al exterior. Esos son DUAs de exportación. Cuando yo le vendo entre zonas francas, que sería este otro ejercicio de la A a la B, recordemos aquí que habían DUAs igual, 09 de internamiento, pero con una codificación distinta, 0903, 0906. Cuando yo le vendo a una empresa nacional, lo único importante acá que tienen que recordar es que hay que nacionalizarlo. Y para nacionalizar ese producto se utiliza el régimen de importación definitiva, que a nivel del sistema TICA es un régimen 01. Entonces,
Cuando hablo de entrega de mercancías de zona franca a una empresa nacional, tengo que hablar de un tema de pago de impuestos. Cuando estoy hablando de que una empresa nacional le vende a una zona franca, más bien es al revés, no me cobra impuestos, no me cobra IVA y no hay DUA de por medio. Cuando una empresa nacional le vende a otra zona franca, la zona franca no tiene que hacer DUA. Lo que hace la empresa nacional, obviamente, es una factura electrónica y todo, con las regulaciones que establece el gobierno, y la zona franca nada más lo ingresa como tal. Lo bueno ahí es que la factura va sin IVA, porque es uno de los beneficios que tiene la zona franca. Cuando yo muevo de zona franca a un depósito, ahí teníamos aquellos famosos 80, los 80-70, 80-71, etcétera, cuando es inclusive dentro de varias ubicaciones autorizadas de la zona franca, hay un DUA de tránsito. Y tenemos por aquí los 04, que son los DUAs de internamiento temporal al territorio nacional, que son aquellos casos donde se me daña una máquina, ocupo sacarla de mi área de zona franca, o bien tengo un subcontrato con una empresa nacional y necesito mandarle materia prima o necesito mandarle maquinaria. Entonces, vean que, digamos, este gráfico lo que me ayuda es como para que ustedes entiendan un poquito más el documento eso de los tipos de dudas y trámites aduaneros de internamiento, etcétera, ya un poquito más a nivel práctico con la utilización de los diferentes escenarios o diferentes movimientos que pueda tener una zona franca como tal. Y haciendo la salvedad de que como algo especial que tienen las zonas francas y un compromiso, una obligación muy específica a nivel de aduanas, es que están en la obligación de dar lo que es el fin de viaje en un ingreso o el inicio del viaje en una salida, en una exportación como tal. Creo que por temas de tiempo, hasta aquí podemos concluirlo. Como les decía, en realidad el tema es bastante amplio. Cada uno de estos dudas, modalidades, prácticamente podría existir un curso especial para ver todos los pormenores de todo esto. También hay obviamente temas de pedimentación de dudas en zona franca, que también podría ser bien otra especialidad, otro curso. Pero la idea era comentarles de una manera un poquito más amplia los conceptos del régimen y cómo relaciono las diferentes categorías y obligaciones con los procedimientos aduaneros que toda zona franca debe cumplir, ¿verdad? Aquí obviamente todos estos escenarios lo aplicaría bien una empresa procesadora que maneja productos, pero una empresa de servicios tal vez algunos no. Por ejemplo, la exportación exportará servicios, pero no un producto, ¿verdad? Entonces, como no es un producto, no es un tangible, no hay un DUA de por medio de los intangibles, ¿verdad? Entonces, algunos aplicarán, algunos no, dependiendo del tipo de categoría de empresa zona franca que tengamos. Voy a ver preguntas. Ok, vamos a ver por acá. Dice... a otros de otros países, esa no, creo que iba relacionado a otro, Susan, a otro pregunta, que son las proveedoras. Ah, bueno, sí, las proveedoras tienen que venderles a zonas francas en Costa Rica. Ese 40% tiene que ser de ventas a zonas francas en Costa Rica. No a otras zonas francas de otros países. Entonces, creo que por ahí va eso. Por acá tengo a Esteban me dice, ¿cómo aplicaría para una empresa dentro de zona franca que requiera hacer mantenimiento, calibraciones de sus equipos fuera del país? En este caso, deberían de cumplir con sus respectivos requerimientos aduaneros para la salida de los equipos a Costa Rica y luego exportarlos y sería igual en su posterior reingreso o eso cambiaría. Ok, vean, qué importante. Hay un DUA de exportación cuando quiero sacar algo de zona franca temporal del país para alguna reparación o algo. Y hay un DUA de reingreso, de internamiento, para cuando eso que saqué temporalmente reingrese. Entonces, hay un DUA especial tanto para sacar algo temporal del país bajo zona franca para un tema de reparación, mantenimiento, calibración, como lo dice ahí, y hay un DUA especial para reingresarlo, que eran aquellos que decían reingreso de mercancías exportadas por devolución o sustitución. ¿Ok? Vamos a ver por aquí qué otra pregunta hay.
Dice Alejandro, no, Luis, ¿será que mañana puedo? Ah, bueno, eso yo creo que ya es más privado. Pero sí, en realidad, bueno, recuerden que yo me dedico al tema de la consultoría, el tema de docencia, ¿verdad? Y entonces, con todo gusto, en lo que les pueda ayudar. Eh, Creo que eso sería. No sé si doña Shirley me comentaba que por el Facebook teníamos algunas consultas, solo que yo no tengo acceso ahorita al Facebook. Entonces, no sé si tal vez eh, me puedan, eh, me puedan ayudar ahí, doña Shirley, con las consultas, si es que hay a través del Facebook. O tal vez los compañeros de la escuela. ¿No? Vamos a ver si tal vez por acá. Si es que creo que si ingreso, tal vez me hace el proceso de, no sé, de interrumpe la transmisión. Pero bueno, creo que igual en el Facebook quedan registradas las preguntas y creo que uno puede ingresar y contestarlas ahí por la misma vía. Entonces creo que las dejaríamos para contestar ahí por el Facebook. Entonces, para los que están presentes ahorita acá, por esta vía, entonces invitarlos nada más a que vean tal vez el chat del Facebook para ver qué consultas hay ahí, qué respuestas podemos dar por ese lado. Don Luis, me Diga. informa doña Shirley que tiene el micrófono desconectado, pero por el Facebook la única consulta que hicieron fue sobre la categoría F. Dice que 2 son proveedores a lo interno del país. Creo que ya la había respondido, me parece. Sí, 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 sí. Sí, sí, aclarar ahí nada más de que la empresa proveedora tiene que proveer al menos el 40% a empresas de zona franca dentro de Costa Rica. Creo que ese es el requisito. Creo que estaríamos, si no hay más consultas, agradecerles por la atención, por la participación. Espero que haya sido de bastante provecho y nos estaríamos viendo en otras actividades que organizaremos como cátedra. Agradecerles también a la gente de la escuela, a Diego, a doña Shirley, por la coordinación también del evento. Buenas noches y muchas gracias.